puedo decirte, sin temor a equivocarme, que algo que incidirá directamente en tu futuro profesional es tu capacidad de saber leer correctamente. Sí, tu comprensión lectora, como dice el tema de esta clase. Por eso he considerado muy importante abordar en esta clase algunos consejos que te serán muy útiles para mejorar tu capacidad y comprensión lectora. Quiero iniciarla leyendo contigo lo que menciona este afiche. Mira, dice, algo peor que ser analfabeto es saber leer y no hacerlo. Algo peor que no leer aún sabiendo hacerlo es leer y no comprender lo leído. Algo peor que no comprender lo que se lee es malinterpretar el mensaje del texto. Mira, ¿te das cuenta? Una sexta parte de la humanidad no ha adquirido la destreza de leer. Si tú pudiste leer lo que ves aquí en este recuadro, eres afortunado, porque no muchas personas han adquirido esa habilidad o capacidad. Y lo que es más, algunos que sí la han adquirido, como decía aquí, cuando leen no comprenden o cuando leen malinterpretan lo que están leyendo. No queremos que esto sea el caso contigo. Queremos que tú entiendas que leer y reconocer es algo que va de la mano, que ampliar nuestro reconocimiento de palabras y de términos aumenta nuestra velocidad de comprensión lectora. Y eso se ilustra con el ejemplo que está aquí a continuación. Pregunta el conferencista cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo. Y el uno dice, ¿qué significa alimentos? Y el otro, ¿qué significa escasez? ¿Qué significa resto del mundo? ¿Qué significa opinión? ¿Te imaginas con un auditorio así, teniendo que explicar cada término? La reunión no se terminaría nunca. Entonces, que no te pase algo parecido a esto. Que cuando se mencionen términos nuevos tú tengas la capacidad de identificar a qué se refieren, cuál es su propósito o significado. Para ello te voy a dar 4 consejos que son muy útiles. El primero es entender el contexto de las palabras. Sí, el contexto puede ser clave o fundamental y eso se ilustra con esta imagen. Un pingüino pregunta, ¿qué pasa? Y el otro le dice, nada. Se queda pensando. Le repite, nada, nada. Ya se comió. Bueno, lo que está al último lo lees tú. Lo que le pasó por no entender el contexto de las palabras de su compañero. Nada. No se refería a que no pasa nada, sino a que haga la acción de nadar. Si no entendió el contexto, aunque es un chiste, pero naturalmente a ese pingüinito le costó la vida. Entonces debemos entender que las palabras tienen su significado según el contexto, es decir, lo que está antes, lo que está después, todo lo que está alrededor de la palabra que se menciona. Muy importante saber identificar el contexto. Segundo consejo que quiero compartir contigo es entender que las palabras tienen familias, que tienen prefijos, tienen sufijos, y te aseguro que en tus estudios superiores este asunto de los prefijos y sufijos va a ser determinante, mucho más en el ámbito de las matemáticas o las ciencias naturales. Brevemente explicamos: prefijo, pre, lo que va antes de la raíz; sufijo, lo que va después de la raíz, pero su uso puede determinar el significado de las palabras. Te pongo un ejemplo. El prefijo biblio, biblioteca, bibliotecario, bibliografía. ¿Qué significa biblio? Entender la raíz latina o griega de este prefijo te va a ayudar a entender todo el resto de palabras que de él se derivan. Entonces, mira, es importante
ir a profundidad, entender un poco más este asunto de los prefijos y sufijos. Vamos al tercer consejo, que es el campo semántico. Debemos entender que las palabras para relacionarse entre sí no necesariamente tienen que ser sinónimos o tener la misma raíz, sino que muchas palabras se relacionan entre sí en base al campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Como dice aquí, un conjunto de palabras relacionadas por su significado pertenecen a la misma categoría gramatical, pero no son sinónimas entre sí, como piano, guitarra, trompeta, acordeón. No tienen la misma raíz, no son sinónimos, pero forman un campo semántico, en este caso instrumentos musicales. Entonces, claro, una palabra puede pertenecer a uno o varios campos semánticos, pero debemos tener la capacidad de saber identificarlas. Y el último consejo que quiero compartir contigo es que cuando no entiendas una palabra, usa el diccionario. Ahora ya no es necesario tener el diccionario físico, no andar a cargar ese librito gordo, sino que ahora tenemos buscadores digitales electrónicos que en realidad hasta en tu teléfono puedes poner la palabra y ver su significado, su raíz, su origen, su etimología, etcétera, etcétera. Espero que estos consejos te ayuden. Cuando estudies, cuando analices a profundidad un tema, no te olvides de esos 4 consejos que harán o mejorarán tu comprensión lectora. Nos vemos en una próxima entrega.